Bienvenidos una semana más a Conversaciones. Nuestro invitado de hoy es, iba a decir de Invernalia, casi, es del norte de la provincia de Burgos. Estuvo de teniente alcalde en su pueblo, quiere mucho a su pueblo, al Valle de Mena. Fue senador normalito, o sea, de estos de número, aunque con gran intensidad de trabajo durante la anterior legislatura. Y esta es el portavoz del PSOE en el Senado. Bienvenido a esta casa, Ander Gil. Muchas gracias. Y iba a decir, y tiene línea directa con Pedro Sánchez. Antes me confesabas, eres uno de los pocos que tienes línea directa con el secretario general del PSOE. Bueno, ser portavoz de un grupo parlamentario, igual que lo es Margarita Robles en el Congreso de los Diputados, pues entre tus obligaciones está en la de coordinarte con quien es tu jefe, que en este caso es el secretario general Pedro Sánchez, pero Pedro habla mucho con muchos diputados, senadores y senadoras a diario. Imagino que además no tendrá hora, ¿no? Que a veces verás el móvil y dirás, hombre, son las 11 de la noche y seguro que tenemos un tema para discutir. Sí, suelen producirse llamadas en días y horas poco oportunos, pero bueno, cualquiera que nos esté viendo y trabaje en algunos trabajos que requieren de mucha disponibilidad, pues bueno, estamos acostumbrados, sabemos que esto es así, que pueden ocurrir cosas en cualquier momento y que hay que estar disponible. El móvil se ha convertido en una pequeña tortura. Sí, pero los políticos tenéis mala fama, un poquito de mala fama, en cuanto al trabajo. Bien porque todos hemos conocido políticos vagos, que les eligen en una lista y ya no hacen más en toda la legislatura, salvo que levantar la mano para votar o no en cualquier parlamento, ya sea regional o nacional. Pero en cambio muchos políticos que trabajan muchísimo, que no comen, que viajan, que están ahí donde hay un problema. ¿Crees que se puede recuperar ese buen sabor de la política después de todos los follones y la imagen que se está dando en estos tiempos, precisamente ahora, con un fugado en un lado, con el PP de Valencia ardiendo, ¿cómo vamos a creer a los políticos? ¿Cómo vamos a fiarnos de ellos? Pues has citado algunas cosas que explican el porqué del descrédito de la política, más en tiempos de crisis económica, ¿no? y de recesión, en la que los ciudadanos entienden que aquellos que tenemos la responsabilidad de resolver problemas, pues muchas veces no conseguimos resolverlos y a veces lo ponemos peor. Y has citado el caso del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Puigdemont, o los casos de corrupción, ¿no? que el principal partido del gobierno pues tiene, y eso le distrae o le tiene acogotado, ¿no? de atender algunos problemas importantes que afectan al día a día de la vida de los ciudadanos, y eso hace que los ciudadanos reaccionen en contra. Pero es verdad, y en justicia, que en todos los partidos hay personas que no dan ni golpe, como diputados, como senadores y senadoras, y hay personas que sí, que cumplen con su obligación, incluso pues, su dedicación es muy grande, ¿no? Lo que ocurre es que bueno, pues todos entramos en el mismo saco, claro, y hay que comprenderlo, hay que ser comprensivos y bueno, ser conscientes de que todos los trabajos pues también tienen estas cosas. ¿Qué has sacrificado tú para estar 4 días a la semana en Madrid y volver al Valle de Mena, pues digo, todos los fines de semana, ¿no? Prácticamente, pero claro, hay fines de semana que te toca ir con el líder. Sí, bueno, yo tengo que empezar reconociendo, para ser honesto, que yo me siento un privilegiado. Yo hago lo que me gusta. Me apasiona la política, me apasiona mi pueblo, mi provincia. Siempre he tenido mucho interés por echar una mano a resolver algún problema de los que tenemos. Lo hice en mi etapa de concejal, ahora desde donde estoy. Me siento un privilegiado por hacer lo que hago, hacer lo que me gusta. Ahora bien, esto tiene un precio. A veces no se ve y a uno no le tienen que dar palmaditas en la espalda, porque todo el mundo en su trabajo también. La disponibilidad y los problemas, incluso quienes no tienen trabajo, pues también, ¿no? Sufren por esta situación, pues tiene una parte de sacrificio, quizás la vida familiar, ¿no? Yo estoy casado, tengo un crío de 6 años y creo que a mi familia le debo muchas horas, y ahora en esta nueva etapa de portavoz del grupo parlamentario, pues mucho más, porque la dedicación en los días fuera de casa pues son muchos, son casi todos. O sea, tienes que compensar en intensidad la falta de tiempo. Yo me engaño a mí mismo y creo que lo compenso, pero sé que los años y los días que se pasan con tu hijo, esos días no vuelven. Bueno, ahora eres portavoz del PSOE, pero cuando te eligieron para ir al Senado, te votaron
porque ahí sí que hay listas abiertas. Bueno, listas abiertas un poco condicionadas, porque la gente, pues, hay lista abierta, pero tampoco se lo plantea como lista abierta, o PP, o PSOE, o lo que sea, ¿no? Pero te eligieron unas listas abiertas para ser senador. Cuando llegaste al Senado la vez primera dijiste, ¿y esto para qué sirve? Porque estamos con el debate del Senado de que la Cámara tiene que cambiar, tiene que ser una Cámara territorial definitivamente, de que si tienen que formar parte o no de la misma los presidentes autonómicos. O sea, durante los años se habla mucho del Senado, pero ahí sigue, no se ha cambiado casi nada. ¿Y crees que ahora que eres portavoz del PSOE, que puedes incentivar más alguna de esas cosas, hacia dónde podéis ir o hacia dónde quiere tu partido que vaya al Senado? Sí, has recordado algo que me venía una imagen a la cabeza de las últimas elecciones, ¿no? Que ahora soy senador, me votaron los ciudadanos de esta provincia y me siento profundamente agradecido por ello, pero recuerdo cómo se decía que yo no iba a ser senador, que íbamos a sufrir un sorpaso y que la suma de Unidos Podemos y de Izquierda Unida y de Podemos, pues... sí, es verdad. Sí, hasta el último día. Yo recuerdo muchas tertulias de esta provincia, medios de comunicación, que Ander Gil no iba a ser senador. Bueno, no solo soy senador, sino además el Partido Socialista en Burgos logró un muy buen resultado, tanto al Congreso como al Senado, en contra de lo que se pronosticaba. Lo que se pronosticaba de ti, cuando Juanjo Laborda fue presidente del Senado, él tampoco era el elegido para ser presidente del Senado. Sí. Lo que pasa es que el candidato socialista para ser presidente del Senado no salió por Madrid, no le eligieron. Entonces Juanjo pues salió, ya se ve que los burgaleses están ahí. Tenemos tirón. La lista de Burgos tiene sus cosas. Yo creo que el Partido Socialista de Burgos hace buenas apuestas, y no es por mí, no soy el mejor ejemplo, pero hace buenas apuestas, ¿no? Tenemos a Esther Peña, a Daniel de la Rosa, personas jóvenes, bregadas, que trabajan mucho y que tienen una buena valoración por parte de los ciudadanos. Pero entrando en materia, que me preguntabas, no quiero escurrir la pregunta, especialmente el Senado, una Cámara que tiene un enorme descrédito, que yo era consciente. Yo ya había estado en el Senado una vez, jamás me imaginé que cuando fui de visita yo iba a estar donde estoy ahora, nunca me lo hubiera imaginado. Y sí pensé, yo pensaba lo que piensa mucha gente, que el Senado no sería absolutamente para nada, ¿no? Pero claro, luego cuando estás dentro y ves cómo funciona nuestro sistema parlamentario, y te das cuenta de que aún siendo una Cámara de segunda lectura y que le falta ese componente territorial, para que todo el mundo nos entienda, que en el Senado las materias que están descentralizadas en su toma de decisión a las comunidades autónomas, como puede ser la educación o la sanidad, hombre, no tengan que primero pasar las leyes o la reforma de las leyes primero por el Congreso y luego por el Senado, sino que se vean en primera lectura en el Senado. Eso no nos lo permite la Constitución. Pero a pesar de eso, tú ves que una iniciativa legislativa, una PNL, para que se ponga en marcha una depuradora en el Valle de Mena, o en Tobalina o en Trespaderne, que por ejemplo son iniciativas que hemos sacado adelante desde el Senado de los socialistas en esta legislatura, vale lo mismo en el Congreso que en el Senado, las iniciativas legislativas, y que además tienes la parte de control al gobierno, que igual que hace mi compañera Esther Peña habitualmente en el Congreso, de pedirle cuentas a los ministros y ministras sobre los problemas de Burgos, pues en el Senado también tenemos la parte de control al gobierno, donde muchas veces he podido interpelar a ministros sobre problemas de esta provincia, y se me empezó a conocer en el Senado, cuando empecé siendo senador de la última fila, porque era el senador de Garoña, porque yo al ministro Soria le tenía frito con el tema de Garoña. Y el fracking. Sí, y luego el fracking, luego pasamos al fracking, sí. O sea, ¿que crees que esa Cámara todavía, quiero decir, puede adquirir más peso del que tiene? Yo creo que el Senado tiene dos problemas. Uno, tiene un problema estructural, que ya decía antes, que solo se va a resolver definitivamente con una reforma de la Constitución, y los socialistas hemos puesto encima de la mesa la necesidad de reformar la Constitución, y tenemos nuestra idea. Hay una comisión en marcha que espero que derive en una reforma constitucional, pero tiene otro problema, y es que se hace un mal uso del Senado. Y eso me he dado cuenta después. No es tanto un problema de la Cámara, sino como el uso que se hace de ella. Porque en este país todo el mundo se queja, por ejemplo, hay una cosa muy extendida y creo que es cierta. Falta coordinación entre las comunidades autónomas. Las relaciones entre el gobierno central y las comunidades autónomas en un estado descentralizado como es España es absolutamente bidireccional y a dos bandas. Siempre entre el gobierno central y la comunidad autónoma, pero no hay una coordinación entre las comunidades autónomas. Zapatero creó la Conferencia de Presidentes, que no es un órgano reglado, no forma parte del Senado, pero se reúne en el Senado. Pero es que además Juanjo Laborda, cuando era presidente del Senado, reformó el reglamento del Senado para poner en marcha una comisión que se llama Comisión General de las Comunidades Autónomas. Bueno, esta comisión no se ha reunido nunca. Se reúne muy poco porque no se quiere, no hay voluntad política del grupo mayoritario, pero en esta comisión es donde podríamos hablar de la crisis territorial que tiene este país, de la reforma constitucional,
No hace falta inventar nada nuevo, sino utilizar lo que hay. Claro, estoy viendo con el tema catalán que digo, pues joder, qué buena posibilidad para que el Senado se debata sobre qué es España. Bueno, sobre qué es España o cómo tiene que ser España. Ahora mismo con la Unión Europea ya presente en casi todos los países, al menos de la Europa Occidental, pero casi todos, y con todas las comunidades autónomas que tienen ya de todo, que decir que ya no se les puede dar más. Entonces, en esta situación alguien tiene que decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? Sí, yo creo que este país, después de 40 años de democracia y de una constitución, de una arquitectura institucional y territorial que ha servido para darnos los mejores 40 años de la historia de este país en materia de estabilidad, de paz y de avances sociales sin precedentes, pues tiene algunas imperfecciones. Porque hemos ido haciendo cosas sobre la marcha, ¿no? Y hay cosas que hay que revisar y que perfeccionar nuestro modelo territorial. Y tenemos una crisis territorial muy importante en Cataluña que habrá que atender convenientemente, ¿no? Y para eso está el Parlamento y para eso están las instituciones. Yo creo que el Senado es la Cámara territorial donde, por cierto, hemos hablado hoy mucho de Cataluña, nos hemos hecho muy famosos. Mucha gente se ha dado cuenta para qué sirve el Senado esta legislatura, cuando llegó el famoso artículo 155, ¿no? Mucha gente me pregunta, bueno, Ander, ¿y para qué sirve el Senado? Digo, ¿viste el otro día la tele para lo que sirvió? Para garantizar la cohesión, la unidad territorial de España, ese principio básico y fundamental, ¿no? Para cualquier demócrata, cualquier español, yo luego entiendo así este país, los socialistas así lo entendemos, ¿no? Es algo que no se puede romper, la unidad territorial y la integridad territorial de España, porque estaríamos rompiendo el principio de solidaridad entre españoles, que es lo que nos permite sostener nuestro estado de bienestar, ¿no? Para mí es un principio muy de izquierdas, pero bueno, esto es otro tema, hablamos otro día. Pero el Senado se debatió sobre esta cuestión, tiene esa capacidad en exclusiva, de las pocas que tiene, de aplicar un artículo de la Constitución. A mí me gustaría también que en el Senado, aparte de hablar del 155, habláramos del 156. Porque nos hemos especializado en ese artículo. ¿Por qué dice 156? Habla de la suficiencia financiera de las comunidades autónomas. De eso quería preguntarte porque Castilla y León, la comunidad más extensa, como bien sabes, no sé si está bien parada en esa financiación autonómica. A veces primarse la población antes que el territorio, ¿no? Bueno, yo creo que Castilla y León y otros territorios principalmente sostenemos nuestras debilidades, como es el drama de la despoblación, a mi modo de entender la falta de un proyecto político para esta comunidad que haga frente a los grandes retos que tenemos, como es el tema de la despoblación. Yo creo que tenemos una financiación que es mejorable, pero creo que lo que necesita esta comunidad, aparte de mejorar su financiación y luego negociarla en el marco del Consejo que he creado para hablar de estos temas, y los socialistas ahí estaremos, lo que necesita es hacer un mejor uso de las herramientas de autogobierno que ya tiene. Yo veo con mucha envidia cómo hay comunidades autónomas que ejercen más liderazgo, con sus problemas, porque todo el mundo aquí tenemos problemas, ejercen su liderazgo, venden mejor lo que tienen iniciativa política en el conjunto del Estado. Yo veo que Castilla y León, no. Castilla y León yo he visto es una comunidad que ha languidecido poco a poco, que no solo ha perdido población, sino que ha perdido impronta y ha perdido liderazgo en España. Y esa no es la solución, no es la salida para nuestro territorio. No me extraña que de aquí se marchen todos los años tantos jóvenes porque faltan oportunidades, porque falta proyecto político para esta comunidad. Yo creo que el Partido Popular, que lleva gobernando más de 30 años, ha tenido un gran proyecto electoral y de poder para Castilla y León, pero no tiene el proyecto político que necesita esta comunidad y que para mí representa un burgalés, que es, lo digo, Luis Tudanca, ¿no? Y ahí estamos con ese proyecto de alternativa. Va a repetir como candidato, yo creo que es un grandísimo candidato, un burgalés, bueno, es que haya otro burgalés en la Junta de Castilla y León. Es alguien que se lo ha currado, como decimos ahora, que se ha pateado muy bien el territorio, que conoce muy bien los problemas de esta tierra y que tiene esa ambición necesaria, ¿no?, para liderar un territorio tan vasto como es Castilla y León. ¿Cómo interpreta las estadísticas? Bueno, las estadísticas no, los sondeos que están saliendo últimamente, en la que Ciudadanos y el PSOE están subiendo y Podemos y el PP bajando? Bueno, yo las encuestas, cuando en Burgos decían que yo no iba a ser senador, decían las encuestas, porque iba a haber un sorpaso, procura cogerlas con mucha prudencia. Yo me acuerdo que por aquel entonces decía, bueno, calma, que luego los ciudadanos tienen que votar, y eso es importante en democracia, porque a veces parece que damos por sentado que las encuestas son una verdad inmutable, ¿no? Inmutable. Pero
Yo las encuestas que se hacen con tanto tiempo antes de unas elecciones, me gusta ser especialmente todavía mucho más prudentes, ¿no? Son la foto fija de un momento que puede cambiar y mucho. Y faltan 2 años para unas elecciones generales, año y medio para las elecciones autonómicas. Para mí se confirma que el Partido Socialista es la alternativa a las derechas que representan Ciudadanos y el Partido Popular, y que si que este país quiere realmente, y esta comunidad autónoma quiere realmente un cambio, pues es nuestra responsabilidad como principal partido de la izquierda aglutinar todo el voto de izquierdas para que se produzca realmente ese cambio, ¿no? Pero si queréis gobernar, me da la sensación de que vais a tener que echar mano de Ciudadanos, no de Podemos. Digo por los números de votos, creo, ya veremos lo que ocurre. Nosotros aquí en Castilla y León, por ejemplo. Bueno, cuando tengamos los datos encima de la mesa hablaremos, ¿no? El Partido Socialista tiene un proyecto de comunidad y de país, un proyecto para España, un proyecto autónomo, y aspiramos a ganar las elecciones y tener el mayor respaldo que nos permita desarrollar ese proyecto. Ahora, le digo, hemos intentado acuerdos con diferentes formaciones políticas, incluso con esas dos que usted ha citado, con un resultado no muy bueno. Por eso necesitamos tener más fuerza para estar en mejores condiciones para negociar con otros partidos y traer a esta comunidad autónoma, Castilla y León, y a España el cambio que entendemos que este país necesita ante la parálisis política que estamos viviendo en estos días, ¿no? Yo creo que si algo está caracterizando este fin de ciclo del presidente Rajoy es la parálisis. Bueno, él ha dicho que se va a volver a presentar a las elecciones. Bueno, probablemente Rajoy, si hoy dijera en este momento de debilidad y de división del Partido Popular y de este gobierno, con esos problemas de corrupción que encima que está pensando en marcharse, el problema sería morrocotudo, ¿no? Sería importante. Yo creo que no puede decir otra cosa, pero lo importante es lo que hace, no tanto lo que dice, que dice cosas muy graves. Ayer en una entrevista frente al problema de la brecha salarial entre hombres y mujeres en este país, que el presidente diga que eso es algo en lo que no hay que meterse, en fin, es muy significativo y es muy grave de un presidente que da la espalda nada más y nada menos que a la mitad de los ciudadanos de este país, porque son la mitad de la población, ¿no? Es tremendo que este gobierno no haga frente a esos problemas, pero ya le digo, creo que es un gobierno en fin de ciclo con una parálisis política importante. Hace tiempo que no vienen proyectos de ley ni al Congreso ni al Senado. Yo creo que es un gobierno que está absolutamente acogotado por el auge, por este sorpaso que parece que le va a dar Lo que Ciudadanos. pasa es que Ciudadanos no todos los candidatos son Inés Arrimadas. Entonces, cuando uno va a depositar el voto, por ejemplo, en unas autonómicas y ve las listas, pues no están ahí ni Alberto, ni Arrimadas, ni... Sí, el candidato juega un factor importante, pero realmente Ciudadanos es la alternativa al Partido Popular, es un proyecto distinto. Mire, pues en Burgos Ciudad lo estamos viendo que no. Al final se está convirtiendo en la respiración asistida de un alcalde también que está en final de ciclo, que es el señor Lacalle, que la alternativa la representa Daniel de la Rosa, que es quien desde la oposición... ¿Va a volver a presentarse como candidato? Yo me gustaría que lo hiciera. Creo que es el mejor candidato posible para este ayuntamiento, el que ha demostrado tener la valía suficiente, el conocimiento suficiente y el respaldo ciudadano, que yo creo que y una gran valoración, porque desde la oposición está consiguiendo liderar iniciativas muy importantes en toda la ciudad para todos los ciudadanos. Yo creo que eso se va a ver recompensado y creo que Daniel tendrá un buen resultado. ¿Por qué han tomado la sanidad como, iba a decir, punta de lanza de la lucha contra la Junta de Castilla y León últimamente? Bueno, la sanidad... En Castilla y León, vamos. La sanidad es uno de los pilares del estado de bienestar y por la sanidad, por el médico pasamos todos. Mayores, niños, todos pasamos por el médico. Es la principal garantía de un Estado que apuesta por los servicios públicos, por ese estado de bienestar que todos hemos apostado por él y que todos queremos mantener. Y estamos viendo como el Partido Popular en diferentes territorios pues está poniendo en marcha un modelo que debilita este estado de bienestar y que los servicios públicos fundamentales, como es la sanidad, pues pone en marcha estrategias que lo que hacen es debilitarlo. Y en esta ciudad tenemos una prueba muy evidente de este modelo del Partido Popular, ¿no? De sanidad, de gestión privada de un hospital como es el Hospital Universitario de Burgos. Y nosotros... Lo que reclaman a veces en la sanidad es listas de espera que son largas, falta de uso, por ejemplo, de los quirófanos por la tarde para precisamente reducir esa lista de espera, que haya acuerdos con entidades privadas y no sean todas públicas.
Todo eso no depende de que la gestión económica, entre comillas, sea privada, sino que también es pública. O sea, que en el caso de ahí, el director del hospital es del SACIL, el director gerente es del SACIL, es decir, que también es responsable de la propia organización del SACIL, a la hora de que las listas de espera se reduzcan, por ejemplo. Claro, pero precisamente lo que no es del modelo, sino de... Lo que se ha hecho es destinar recursos en lugar de a combatir las debilidades de nuestro sistema y de reducir las listas de espera, destinar los recursos a construir un hospital que ha hipotecado el futuro de, los de otras infraestructuras sanitarias de la provincia y de la comunidad autónoma, ¿no? Y al final a trasladar parte de ese capital público tan necesario y tan escaso a intereses privados, al beneficio de algunas empresas privadas, que es muy legítimo, pero yo creo que con la sanidad hacer negocio está muy feo. Pasa que hay un hospital en Valladolid que se está construyendo por el sistema que lo está construyendo el SACIL y lleva de retraso unos cuantos años. Sí, bueno, este también iba a ser muy rápido, el de Burgos, ¿verdad? Y de gestión privada, y también acumuló bastante tiempo de retraso y un sobrecoste que sonroja, que produce bochorno. Nosotros no es que hayamos cogido de punta de lanza contra nadie la sanidad, estamos defendiendo nuestro patrimonio público. La sanidad es parte, igual que las pensiones, son patrimonio público y tenemos que... Pero ahora las pensiones es un tema que veo que le preocupa y ocupa. ¿El PSOE qué planteamiento tiene? ¿Que pasen a los presupuestos generales? Porque claro, mientras el paro está como está, aunque estamos conociendo buenos datos, a que haya más gente que aporte que la que recibe, pero todavía vamos a tener unos cuantos años en que van a estar ahí por los pelos. ¿Cuál es la aportación del PSOE a la solución del problema de las pensiones? Bueno, nuestro sistema público de pensiones lleva unos años evidenciando problemas muy graves, ¿no? El primero es un déficit muy importante que arrastra año tras año y que este año pasado hizo que el Gobierno solicitara un crédito al Tesoro Público de 15.000 millones de euros para pagar las pensiones, es decir, que nuestros hijos y nuestros nietos van a pagar las pensiones que hoy se están cobrando, cuando las pensiones de hoy las tienen que trabajar los trabajadores de hoy. ¿Qué está ocurriendo? Que ha habido una merma importante de los ingresos de la hucha, del sistema público de la seguridad social, derivado de varios factores. Uno es el aspecto poblacional, ¿no? La pirámide poblacional, cada vez hay más gente jubilada y menos gente en edad de trabajar, pero es verdad que quienes están trabajando en los últimos años cobran menos. Cobran menos. En esta provincia el salario medio en los 2 últimos años ha caído un 2,5%, ¿no? Y eso tiene un resultado en la hucha de las pensiones, pues en el sistema de las pensiones, pues absolutamente negativo, que tiene menos ingresos y no podemos sostenerlas. Es decir, tenemos que buscar ingresos alternativos a las pensiones. Paralelamente tenemos que mejorar el mercado laboral, conseguir subir los salarios, pero hay que buscar otras fuentes alternativas de ingresos y los socialistas hemos planteado precisamente una vía para recaudar ingresos para las pensiones. Nos parecía que si este país ha sido muy generoso con la banca, con un rescate de más de 70.000 millones de euros, hombre, ahora que los bancos empiezan a dar beneficios porque nos dicen, y así lo dicen las grandes cifras, que hemos salido de la crisis, pues bien está que echen una mano y que aporten vía un impuesto sobre los beneficios de la banca para sostener el sistema público de pensiones. Son algunas de las cosas que hay que hacer. Vemos que el Gobierno no hace más que esquilmar la hucha de las pensiones. Se la dejó Zapatero con 66.000 millones de euros, hoy tiene 8.000, es lo que se ha hecho en 6 años, y que no hace nada por revertir esta situación. Yo no sé si, como dijo el otro día en una famosa entrevista la señora Villalobos, lo que están pensando es transformar el sistema público de pensiones en seguros privados, en pensiones privadas, para los que se las puedan pagar, porque va a haber mucha gente que no va a poder pagárselas. Desde luego, desde la oposición hemos decidido remangarnos, poner encima de la mesa propuestas y soluciones como esta y explicárselas a los ciudadanos, como hacíamos hace unos días con mi compañera Carmen Calvo en esta ciudad, en Burgos. Nos queda un minuto y no puedo dejar de preguntarle por su tema. Aroña está cerrada ya. ¿Qué le falta ahora hacer para que el norte de la provincia pues no quede esquilmado también, ¿no? Pues le falta cumplir con una promesa del Partido Popular de Burgos, que prometió 2 cosas. Uno, que la central continuaría abierta, pero que iban a poner en marcha un plan alternativo. Pues ni una cosa ni otra. Ese ha sido el mayor fraude de los ciudadanos de esta provincia que hemos conocido en los últimos tiempos, más allá del reproche político. Creo que hace falta un plan de estímulo económico para la zona, no
líneas de subvenciones a las que solo pueden acceder las grandes empresas. No, no. Hay que sentarse con los agentes sociales y económicos del territorio, de las comarcas afectadas, de la Bureba, de Miranda de Ebro y de las merindades, para apostar por proyectos que den una salida al empleo que se pueda crear impulsando diferentes líneas, pero contando con lo que dice la gente que está en el territorio, con los ayuntamientos, con los agentes sociales, con los grupos de acción local que tienen planes ajustados a la realidad del territorio. Nosotros es lo que estamos pidiendo y hemos pedido, bueno, de las primeras iniciativas que yo presenté en el Senado hace 6 años fue esta, la seguimos reclamando los socialistas burgaleses, un plan de estímulo económico para estas comarcas, dotado con 25 millones de euros que nos permita en unos años empezar a construir una alternativa. Yo creo que esta zona de la provincia ha sido muy generosa con este país y se merece que este país le devuelva algo. Tener una central nuclear no es moco de pavo. Pues muchas gracias, Ander, por estar hoy con nosotros. Le esperamos en otras ocasiones porque vamos a tener elecciones de todo tipo a partir del próximo año. Bueno, aquí estaremos. ¿Hay elecciones o no? Municipales y autonómicas parece que sí. Y europeas también parece que va a haber. Parece que va a haber. Lo que no sé si Rajoy adelantará las elecciones porque no tenga presupuesto. Eso ya no lo ve. Con Rivera disputando el liderazgo de la derecha, yo creo que eso lo va a pensar 2 veces. Yo creo que Rajoy agotará la legislatura. Pues muchas gracias, Ander, y muchas gracias a todos ustedes por una semana más estar aquí en Conversaciones.